Doctor. Buenas A noches, ver, me abren su doctor. cámara, por Buenas favor. noches, doctor. Pongan sus videos. Buenas noches, doctor. Bien. Sus audios, por favor, ciérrenlo. He comunicado desde la semana pasada que vamos a comenzar con los exámenes orales también. A los 3 grupos también se les he comunicado. Los exámenes, en el transcurso de la semana se les va a estar haciendo saber sus notas, muchachos, ¿sí? Y ya mañana o pasado estamos activando, perdón, el tercer foro para que puedan trabajarlo. Estamos por terminar todo lo referente a administración pública. Hemos empezado con estructura del Estado y también con administración pública. Estamos por terminar ya el tema de administración pública en lo referente a actividad de la administración pública y las formas de organización de la administración pública. Bien. En cuanto a la estructura del Estado, hemos iniciado las clases en esta parte del desarrollo de la temática establecida en el sílabus, pues lo referente al Estado, ¿no? Hemos conceptualizado respecto a lo que es el Estado. De la misma manera también hemos señalado cuáles son los elementos del Estado, manifestando pues que los elementos que integran el Estado a ese espacio cierto jurídicamente está determinado por el pueblo, por el territorio, por la soberanía. El pueblo que somos prácticamente todos nosotros, ya sea como agentes públicos de la administración o como administrados. De la misma manera también respecto al espacio geográfico donde va el Estado a ejercer su soberanía. Un segundo, por favor. Voy a apagar el celular.
Ya, disculpen muchachos, ¿eh? Bueno, estaba haciendo referencia respecto a la estructura del Estado, ¿no? Se acordará cuando hemos tocado el tema referente a lo que, dentro del marco de la conceptualización del Estado. Los elementos que conforman, decíamos que era el pueblo, el territorio, la soberanía. También hemos hecho referencia respecto a las funciones constitutivas del Estado, ¿no? Dados a través de una función de naturaleza administrativa, una función de naturaleza legislativa, una función de naturaleza jurisdiccional. Dentro de la función administrativa decíamos que lo que corresponda pues a las funciones dadas en cuanto a la prestación de los servicios públicos, en cuanto a hacer cumplir las leyes, en cuanto a la excepcionalidad para efecto de poder dictar leyes dentro de las facultades que puede otorgar el Congreso de la República, el representante del Poder Ejecutivo, la función legislativa, que por mandato expreso de la Constitución Política del Estado es dar, modificar, derogar. De la misma manera, también al igual que el Poder Judicial, la función jurisdiccional está dada a través de los órganos jurisdiccionales para administrar justicia, pero dentro de las estructuras organizacionales decíamos que existen órganos que realizan o ejercen funciones administrativas. De la misma manera también hemos hablado respecto a la estructura de los poderes del Estado, ¿no? Un poder ejecutivo, cómo está estructurado, un poder legislativo, de la misma manera, al igual que un poder judicial. El poder ejecutivo, decíamos que tenemos a la cabeza el presidente de la República, como bien saben ustedes, a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? A los llamados ministerios, a los llamados organismos públicos descentralizados, a los llamados programas del Estado. También hemos hecho referencia respecto a la estructura del poder legislativo, de la misma manera también órganos conformantes en cuanto a las funciones legislativas, eh, al igual también de los llamados órganos administrativos a través de la oficialía mayor. De la misma manera también lo que corresponda pues al poder judicial, órganos que conforman las actividades jurisdiccionales, ¿no? Así como también aquellos que desarrollan la parte administrativa. Hemos concluido con ello y de ahí hemos partido con el tema de lo que es administración pública. En cuanto a la administración pública, decíamos, también hemos definido que era la administración pública, ¿no? Como el conjunto de órganos, organismos que relacionados entre sí, que ejercen o realizan funciones de naturaleza administrativa. También hemos señalado cuál es el alcance de la administración pública. Decíamos que el alcance de la administración pública es el sector público nacional, pero que de alguna otra manera, si bien es cierto, encontramos estas entidades que conforman, órganos, organismos que conforman la estructura política administrativa del Estado, lo encontramos tanto en los llamados poderes del Estado como los organismos autónomos, los organismos públicos autónomos de naturaleza territorial. Asimismo, hemos también desarrollado lo referente a los órganos de la administración pública, ¿no? ¿Cuáles son los órganos de la administración pública? Decíamos qué consiste o qué es, y conceptualizamos qué cosa es un organismo, qué cosa es un órgano, cuál es la diferencia entre un organismo y un órgano. Decimos que el organismo es un todo mayor, que goza de personería jurídica, infraestructura propia. Al igual que el órgano, también el órgano pues es parte de este organismo, ¿no? Es parte integrante de esta estructura organizacional. También hemos hablado respecto a los sistemas como forma de organización de la administración pública en la cual homogeneiza pues, las actividades propias en cuanto a la gestión, con ciertas denominaciones que se dan dentro de la estructura organizacional de una institución. No tenemos sistema de personal, sistema de contabilidad, sistema de administración. También en algún momento hubo el sistema de control, etc. De la misma manera también hemos desarrollado todo lo referente al Ejecutivo, muchachos, hemos hablado, ¿no? Cuáles son las funciones del presidente de la República, cuáles son las funciones de la presidencia del Consejo de Ministros, cuáles son los organismos que se adscritos o relacionados a la presidencia del Consejo de Ministros, decíamos los órganos ejecutores, los especializados, los técnicos, etcétera, los reguladores, etcétera. También hemos señalado respecto a los llamados ministerios o sectores, que en número de 18 integran la estructura del Estado, todos ellos representados por un ministro. Estos también cuentan con ciertos organismos públicos descentralizados que realizan determinadas actividades especiales, ¿no? Que cuentan con ciertas autonomías administrativas, reguladoras. Un ratito.
Ya, un segundo. Realiza ciertas actividades también. De la misma manera hemos encontrado también en el Poder Ejecutivo los organismos, decíamos, organismos públicos descentralizados que se encuentran adscritos o relacionados a un ministerio. Ya habíamos señalado cuáles eran estos organismos públicos descentralizados, como por ejemplo en el caso de Economía teníamos la Superintendencia de Administración Tributaria. En cuanto, por ejemplo, al al Ministerio de Justicia, tenemos, por ejemplo, los registros públicos. De la misma manera, en cuanto a educación, también tenemos al Instituto Peruano de Deporte, tenemos también la Biblioteca Nacional, a Concitec, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Pero también hemos encontrado dentro de estas estructuras a los llamados programas del Estado vinculados también a los sectores, en algunos sectores. Por ejemplo, ¿no? Decíamos que en lo que corresponda, por ejemplo, a Produce, decíamos, por ejemplo, hay uno muy conocido que es a comer pescado, ¿no? En cuanto también a los otros sectores, también existen ciertos programas del Estado que hemos hecho referencia. Y hemos concluido con las empresas del Estado, que es de naturaleza pública, también vinculada de alguna otra manera, que es de naturaleza privada y es de naturaleza mixta, cuando pública, cuando privada, cuando mixta. Y de la misma manera también hemos hecho referencia respecto a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, como organismos públicos descentralizados de naturaleza territorial. Y hemos concluido con los llamados organismos autónomos, que también hemos hecho referencia, que por expreso mandato constitucional, estos no pertenecen a ningún poder del Estado, no están considerados como órganos, sino como organismos, pero que de alguna otra manera dentro de su estructura organizacional conocemos que existen órganos que realizan o ejercen funciones administrativas. Ahora creo que hemos quedado ahí. En la última clase ha sido pues el desarrollo de los programas. De la misma manera, pues correspondería ahora desarrollar cuáles son las actividades de la administración pública. Hasta acá, ¿alguna pregunta, muchachos? Geldi Guamaní, Ruiz, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, profesor. Aide Esmeralda Collantes. Algo que de repente no ha estado claro. Guillermo Cáceres Nájar. No, doctor, ninguna pregunta. Fiorella Aquino Valentín. No, doctor, ninguna. Richman Hilario Chávez. No, doctor. Bien. Okay. Vamos a pasar entonces a desarrollar actividades de la administración pública. Un segundito, por favor. Queriendo compartirla.
A ver, un favor, voy a entrar y salir nuevamente, ¿ah? Tengo un problema de conexión. Voy a entrar y salir, ¿sí? Un momentito, por favor. Correcto, doctor. Ok.
Muchachos, tengo un problema de configuración. Tengo un problema de configuración. Parece que lo han... ¿Qué es lo que no puede hacer, profesor? Compartir Sí, a mí, el PowerPoint. sí, el PowerPoint, estoy que salgo, entro, no, entro a la página del aula virtual, bajo el PowerPoint y pero no me hace compartir. Y si a la hora que lo baja lo abre directamente desde la ventana del internet y comparte la ventana del internet en vez del PowerPoint. Creo que se puede No, hacer. es que es el material del que está, el material que ha sido trabajado ahí en la propia aula virtual. A ver, voy a tratar, voy a hacer un último intento, ¿sí? Un momentito, por favor. Claro, profesor.
Mm, Bien, es imposible, pero la he desconfigurado, mijita. No sé, depende de ustedes, lo podemos avanzar a la próxima clase o de lo contrario, ustedes hacen seguimiento, yo voy haciendo las explicaciones y yo voy haciendo, ustedes van siguiendo el manual. ¿Dónde está Cristian? Depende de ustedes, muchachos, avanzamos a la próxima clase, parece que... Próxima clase, doctor. Por favor, doctor. Pero yo creo que por el tiempo va a ser mejor hacerlo la próxima clase, doctor. Ya, ya muchachos. Doctor. Ya Nelson, ok, no hay problema. Sí, lo voy a meter. Sí, le voy a poner candado la próxima vez a esta computadora personal. Ya, Claro, cuídense muchachos, nos vemos la próxima clase. Un abrazo, hasta luego. Ya, doctor, cuídese. De igual manera, doctor. Cuídese, doctor. Cuídese. Chao, doctor, gracias. Gracias. Bye, bye. Cuídese, doctor.